El Señor reina, estudiando para compartir, lección número 3. Bienvenidos. Es un gusto saludarles, apreciados hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y a todos nuestros amigos que nos ven. Este es su programa Estudiando para Compartir. Después de una pausa por circunstancias del fin de año, comienzo del nuevo año, es para nosotros una alegría de parte del Departamento de Escuela Sabática volverles a saludar desde la asociación y con la total intención de acompañarles durante todo este año en las diferentes lecciones que sin lugar a dudas son una bendición, bien dirigidas para nuestra hermandad en todas las iglesias. Hoy, como es costumbre, tenemos para iniciar este nuevo año dos invitados supremamente especiales. Nos acompaña nuestro pastor Edgar Abella. Pastor, un gusto saludarle, bienvenido, pastor del distrito de Chapinero. Así que, pastor, qué bueno tenerle aquí. Muchas gracias, Pastor César, por la invitación para estar en el repaso de la lección. Gracias también por la oportunidad de compartir con Alexis. Y queremos saludar a todos nuestros hermanos que esperamos que las ideas que manejemos aquí sean de bendición para todos. Amén, así es. Y el pastor lo mencionaba, tenemos aquí al pastor Alexis Goitía, pastor del distrito de Tintal, también qué bueno que nos acompañe, pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un privilegio acompañarles en este estudio. Y por supuesto, con el pastor Abella, yo le llamo por cariño Papá Abella. Es un pastor de gran No bendición. por la edad, no, 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 no. no, Ah, porque ok. hemos aprendido con él. Ok, ok, muy bien, Y muy por bien. supuesto con ustedes. Claro que sí, bienvenido, pastor. Gracias. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia, pero compañeros, antes del repaso de la lección, hay algo que en las iglesias nos preocupa y es ver en las mañanas la poca asistencia cuando iniciamos nuestra escuela sabática. ¿Qué podríamos nosotros, compañeros, decirle a nuestros hermanos como un consejo para que pudiéramos hacer que nuestras clases y nuestras iglesias estuvieran más nutridas al comenzar la escuela sabática? Bueno, yo creo que hay algo que definitivamente está en manos de la directiva de escuela sabática y de quienes hacen parte de la escuela sabática y que es muy bueno y es iniciar a tiempo, sin importar cuántas personas hay. A veces tenemos esa tendencia a estar esperando a que no han llegado, vayamos posponiendo el momento de iniciar y eso de alguna manera pues hace que los hermanos retrasen la hora de llegada. Entonces, iniciar a tiempo es saludable para todo el mundo. Ser puntuales. Eso es muy importante. Y Pastor Goitía, ¿qué consejo daría en esa línea? Para que la gente pueda ser puntual, es necesario que ustedes como directiva, maestros, puedan hacerle promoción al programa que van a tener el sábado siguiente, de manera que la gente pueda estar motivada a llegar puntual, como lo dice el pastor Abel. Muy bien. Y yo diría algo más, mis hermanos, y es programas y clases de calidad. Tenemos que dar calidad en nuestras iglesias para que el hermano se motive a levantarse temprano e ir a la iglesia y decir, oiga, es que yo no me la puedo perder porque esa lección, ese programa, toda esa escuela sabática está muy bien elaborada, muy bien preparada y motiva realmente la asistencia. Muy bien, El Señor Reina es el título de la lección número 3. Estamos en el libro de los Salmos, un libro precioso, y vamos a comenzar diciendo, eh, resaltando los atributos del Señor que lo identifiquen como soberano, como el Rey del universo. ¿Qué atributos podríamos nosotros mencionar? Bueno, yo quisiera decir que si hay algún libro en toda la Biblia que nos hable de los atributos de Dios, es los Los Salmos. Salmos. Los Salmos mencionan a Dios desde diferentes puntos de vista. Y bueno, la lección de esta semana nos hablaba de eso, nos hablaba de Dios como creador, es uno de los grandes atributos de Dios. Nos hablaba de Él como rey, como juez, como aquel que salva el pacto, que se acuerda todo el tiempo del pacto que hizo con su pueblo. También nos habla de Dios como legislador. Y para eso pues utilizan diferentes salmos o los vimos reflejados en el estudio de la lección. Así es, Pastor Goiti, ¿algún otro Sí, atributo? Sí, allí en el día lunes sí, 15 de enero, después de los textos, además de los que menciona el pastor, también menciona
el soberano como Salvador, como el que establece el reino, como el que tiene poder, como el que tiene majestad, pero además como el que tiene misericordia, rectitud, orden, el que genera estabilidad al mundo creado y como el que une a los adoradores, tanto celestial y terrenal. Ok, sería muy importante, apreciados hermanos maestros, que iniciáramos la lección de esta manera. Muéstrele a la hermandad que Él es el soberano y digno de la adoración de todo el universo, lógicamente incluyéndonos a nosotros, sus criaturas. Pero el Salmo 8, eh, Pastor Goitía, habla acerca, y Pastor Abella, acerca de que nosotros tenemos un valor delante de Dios. Me gustaría que lo resaltáramos porque el salmista, bueno, es un poeta, de una manera hermosa lo dice, ¿no? Sí, yo quiero recordar los versículos 4 al 6 del Ok, Salmo 8 que perfecto. creo que contestan esta pregunta. El versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El versículo 5 le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando Wow. nosotros vemos ese versículo 4, esa pregunta que el salmista hace, es un reconocimiento de su indignidad. Está Ujú, diciendo, es que ¿quién soy yo para que tú te hayas acordado de mí? ¿Quién es el hombre para que así tú te es. acuerdes de él? Claro, resalta esa especie de comparación entre lo que es Dios como soberano, que reina, que es el dueño del juicio, que defiende el pacto, se acuerda del pacto, y nosotros como seres humanos que somos los depositarios de la bondad de Dios. Así es. ¿Sabe, Pastor Goitía y hermanos, la versión que yo tengo de la Escritura no dice que el Señor nos hizo un poco menor que los ángeles. Dice de la siguiente manera, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. Y cuando uno va al original, hermano, también está Elohim, no ángeles, sino Dios. Es decir, que el Señor nos creó a nosotros un poquito menor que Dios. Pastor Goitía, ¿eso no le da autoestima al ser humano? Sí, claro que sí. Y, no, y es interesante porque el solo hecho de que el salmista mm, o que algunas versiones nos puedan comparar Imagínate. o referenciar con ángeles, pues ya, ya eso es interesante. O sea, independientemente si somos menores que Dios o por alguna versión Un poquito menor, poco pues. menor que un ángel, pues imagínense, soy pecador, la misericordia de Dios no solo me alcanzó para salvación, sino que Dios me estima y me ubica en un rango especial. Ok, perfecto. En este enfoque, hermanos, deberíamos devolver entonces, hay otro salmo, estoy tocando algunos salmos que la lección nos traía, que es el Salmo 100. Ujú. El Salmo 100 nos habla de una manera especial y nos muestra por qué nuestro Dios es digno de adoración. Pastora Bella, ¿qué texto resalta allí el Salmo 100? Bueno, quiero compartir con ustedes el versículo 3 y el versículo 5. ¿Sí? En el versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Qué declaración tan categórica, ¿no? Ujú, contundente. Nos está dando una razón por la cual nosotros debemos adorar a Dios, rendirle la honra, la gloria, la alabanza. Él es el único que es digno, porque nosotros somos criaturas, somos el resultado de su obra creadora. Él es el creador de él, él es el centro del universo, él es el personaje central del universo. Y el texto dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero el versículo 5 también dice, porque Jehová es bueno, Ok. para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, Entonces, no solamente Dios es nuestro creador y por eso merece la adoración de nosotros como criaturas, Ujú. sino entender que además de eso Dios es bueno, que Dios desea lo mejor para nosotros, que Dios es bueno por esencia, que nada malo de lo que nos sucede en la vida lo propicia Dios, que Dios siempre desea lo mejor y busca lo mejor para sus hijos, Amén. pues es una razón para adorarle, para Amén. rendirle nuestro culto y Maravilloso nuestra eso. adoración. amén. Amén, qué bueno. Pastor Goitía, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, y hermanos, cada vez que nosotros llamamos a alguien y le decimos, tienes que aceptar a Jesús
como tu Salvador personal, Amén. pero también le debemos de decir como Señor de tu vida. ¿Qué implica? Señor y Salvador. Señor y Salvador, ¿qué implicaciones tiene el aceptar a Jesús, a nuestro Dios, como Señor de nuestra vida? No como Salvador, sino como Señor. ¿Qué Bueno, podríamos decir? número uno, que Él es lo primero. Ok, Número dos, debo adorarlo. Número tres, debo obedecerlo. Interesante, pastor, que el día domingo, la lección del día domingo 14, en el penúltimo párrafo, aporta también a la pregunta. Dice, únicamente el Creador tiene el poder de bendecir y hacer crecer a su pueblo. O sea, es decir, es mi Señor. Bueno, ya estamos claros que es nuestro Salvador, pero claro. en la línea del señorío de Dios en mi vida, es que Él me creó y como mi Señor tiene poder para bendecirme y hacerme crecer. Claro, no es solamente Señor de los demás, Bueno, ahí hay un es mío, conflicto, ¿no? ahí hay un conflicto en este mundo y en esta sociedad en la cual nosotros vivimos a propósito del humanismo, en el cual somos educados todo el tiempo y bombardeados todo el tiempo, que trata Sí, de resaltar al ser humano y tú eres grande, eres lo mejor, eres lo más, al punto de que hoy día cantidad de seres humanos consideran que no hay nadie por encima de ellos. Entonces, reconocer y aceptar a Dios como el Señor de mi vida implica reconocer en virtud de que Él es mi creador, que Él es superior a mí, por supuesto. que Él es superior a mí, que yo soy una criatura, que Él está por encima, que Él está por encima. Y reconocerlo como mi Señor. A veces también somos muy dados a escaparnos, ¿no? Reconocerlo como nuestro Señor, ¿no? Qué bueno decirlo, reconozco como el Señor de mi vida, pues implica que Él es el soberano de mi vida también, que Él merece mi adoración, que Él es mi Rey, que es algo así como la pregunta que quisiera que nos hiciéramos, ¿quién está sentado en el trono de tu vida? Ok, ¿Estás sentado tú o estás sentado el que debe reinar, que es Cristo Jesús, que es nuestro Dios, ¿no? Entonces, si es mi Señor, Él es el que reina. Por lo tanto, eh, ¿de quién se hace la voluntad en mi vida? ¿La voluntad mía o la voluntad de aquel que reina, que Sí, debería soy ser tu Dios? servidor. ajá, así es. Muy bien. En en la lección, aunque no está directamente, pero está implícito, hay algo muy importante que tenemos, hermanos, que analizar con nuestras clases, y es en medio del gran conflicto, cómo comenzó este conflicto en la tierra, cuál fue la acusación que Satanás le hizo a Dios. Es importante porque está inmerso dentro de todo lo que estamos analizando. Exactamente cómo fue que comenzó el conflicto. Pastora Bella, recuérdanos un poquito de eso. Bueno, creo que todos lo sabemos, todos le resumen una palabra. Satanás acusó a Dios de ser injusto, de que su gobierno es un gobierno injusto. Seguramente lo acusó de que tenía preferencias, de Ok. que prefería, ustedes saben, el celo que hubo ahí con Jesús, ¿no? Así que precisamente lo acusó de eso, de ser injusto, de Sí, injusticia. y la lección de esta semana precisamente resalta la soberanía y la justicia de Dios. Así es. Por eso hay que mostrar eso. El gobierno de Satanás ya está desvirtuado por toda la maldad y, bueno, lo que ha cosechado de miseria en este, pero el gobierno de Dios, hay algo muy lindo, el salmista, en el Salmo 85, en el versículo 10, dice que el amor inagotable y la verdad se encontraron, dice la justicia y la paz se besaron. Exacto. Es decir, ahí está, en Cristo se encuentra la misericordia y la justicia. ¿Y qué más identificación que la cruz que muestra realmente la justicia divina? Así que está claro y la lección nos lo traía. Qué bueno es poder resaltar, hermanos, la justicia divina, que Él es el único digno de realmente de ser adorado por eso, ¿no? Amén. Muy bien, avancemos un poquito más, compañeros, y hablemos un poquito del reino de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él mencionó, alegraos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a finalizar ese reino? ¿Cuándo podemos nosotros decir que llegó a su consumación, Pastora Bella? Sí, yo quiero remitirme a lo que la lección dice, quiero leer para ustedes de manera textual. En la lección del lunes, en la parte final, dice, por la fe el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo. Por eso Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, porque su ministerio redentor estableció el reino de Dios. Pero luego dice,
y espera la consumación del reino en la segunda venida de Cristo. O sea que es en ocasión de la segunda venida de Cristo cuando el reino de Dios queda consumado. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, avancemos más. Pastor Goitía, llega el momento, bueno, ese reino viene, pero antes de la consumación, antes de la segunda venida de Jesús, se tuvo que haber efectuado ya el juicio, el juicio. Pero el juicio a mucha gente le da pavor, A da miedos. miedo, da terror. Pero ¿por qué debemos de considerarlo nosotros, pastor, como buenas noticias? Buenas noticias porque el que nos justifica, nuestro abogado, el que nos defiende, es el mismo que pagó el precio. Así que lo decía la lección del día viernes, ¿Ah? algo muy interesante y es para estar confiados en el Señor, para estudiar y meditar. Es decir, que si nosotros nos concentramos o recordamos, dice en el último párrafo del día viernes, debemos leer la luz del carácter de amor y de gracia de Dios y de su plan para salvar y restaurar el mundo. O sea, es decir, en el plan de Dios, en la restauración del mundo, nosotros estamos en el centro. Así que el deseo de Dios es restaurarte. Así que un juicio no debería darnos miedo, sino por el contrario, darnos la confianza del que nos defiende fue el que pagó el precio por nosotros. Bueno, yo quiero agregar ahí que todo juicio produce miedo Ajá. y más cuando somos culpables. Ah, Cuando la ¿Cierto? conciencia nos acusa. Cuando alguien es culpable y Sí, viene un claro, juicio, pues claro, está que se muere de miedo. claro, claro. Ahora, la Biblia dice que todos somos culpables. todos. No hay justo ni a un uno. Así Todos es. somos culpables. Por lo tanto, la lógica humana diría que deberíamos sentir miedo. Pero cuando tú y yo nos enteramos que aquel que nos juzga y que va a dar el veredicto es el mismo que nos defiende Wow. y que pagó el precio por nosotros, entonces eso nos da una esperanza grandísima de que a pesar de que soy culpable por ser pecador, pero seré declarado justo. Entonces el juicio es una buena noticia para nosotros. Su gracia Bueno, me salvó. sí, hay en la lección, y el salmista lo menciona, compañeros y hermanos, que David le pide al Señor que lo juzgue. Eso es algo interesante. Es como, no sé si podríamos decir uno, llegar donde el papá y decirle, papá, evalúeme o examíname. Pero eso es lo que dice, mira el Salmo 139. Yo quiero que lo comenten porque es muy bonito y me parece interesante que resaltemos esa parte. El Salmo 139, el versículo 23 y 24, lo menciona, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Esto no sería, Pastor Ravella, como colocarse la soga al cuello? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, David es un corazón que está, cuando ustedes ven el Salmo 139, es un salmo en el cual David está reconociendo a Dios como omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Ajá. Y él en el Salmo dice, ¿a dónde me puedo esconder de ti? ¿A dónde iría de ti? ¿Me formaste antes de...? Bueno, él hace un reconocimiento de quién es Dios, de su soberanía precisamente. Ahora él dice, como yo no me puedo esconder de Dios, pues ¿a quién más puedo ir? Miren que el peor error que nosotros podemos cometer es huir de Dios. Ajá. Y David es un ejemplo de eso siempre. David decía, pues si la he embarrado, pues ¿qué hago? ¿Huir de Dios y esconderme como si pudiera hacerlo? No, no lo puedo hacer. Pues entonces lo mejor es, voy a Él y le digo, Señor, ten misericordia de mí, examíname, mírame, trata de mirarme si dentro de mí hay algo que sea imperfecto y muéstramelo. Muéstramelo para que yo pueda ser consciente de mi error, pueda pedir perdón, se ejerza una transformación, pero pues es interesante. Ojalá nosotros lo hiciéramos todos los días, Señor, muéstrame mis errores, muéstrame mis Eso, pecados. eso, Pero a veces andamos es justificándolos. sí, tratando de justificarlo. Hay un ejemplo, bueno, solo para desempolvar la historia bíblica, cuando David decide de una manera incorrecta censar al pueblo, Ok, porque el deber era, pues, él no puede censarlo porque eso no es de él, a menos que Dios lo autorice. E incluso su primo, que en aquel momento era el comandante del ejército, le dice, no vayas a hacer eso. Él dijo, hay que censarlo. Bueno, cuando reacciona ya era demasiado tarde, Dios le dice que escoja
uno de tres castigos. Ah, sí. Que el pueblo, venga hambre al pueblo. Número dos, que un ejército enemigo los invada. O número tres, que yo mismo sea el que los castigue. David dijo, castígame tú. Hambre no quiero para mi pueblo, mucho menos caer en manos de gente extraña. Prefiero caer en tu mano porque sé que eres misericordioso. Entonces, me voy por allí, en la misma línea que decía el pastor Abella. Aprovechemos la misericordia de Dios. Aprovechemos lo más que podamos eso, porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos, vamos a encontrar que no somos buenos, que nuestro pensamiento va de continuo al mal, que en nuestra lengua hay veneno de serpiente. O sea, somos No hay malos, no esperanza, hay no hay esperanza. esperanza, Bueno, pero y recordemos lo que ya dijimos, que Dios no quiere castigarte. O sea, Dios no está buscando una razón para Él lo castigarte. que quiere es que yo Dios reaccione. está buscando una razón para salvarte. Bueno, Amén. la razón así ya, es. pero Dios está buscando una excusa para perdonarnos y salvarnos. Dios es misericordioso, así que Qué hermoso sentimiento el que expresa David aquí, porque en esas palabras se nota una confianza plena en la misericordia de Dios, una confianza que dice, no, Amén. no hay nada, yo no tengo por qué temer, yo prefiero ir delante de Dios y Señor, examíname. Ahora, él confía en algo que la lección trae y que tenemos que compartir, pastores, y es en el pacto establecido por el Señor. Y el acuerdo. En el acuerdo, ¿en qué consiste el pacto? Porque, Pastor Abella, la elección hablaba de ese pacto y qué implicaciones tiene ese pacto para el pueblo de Dios. bueno, antes de eso y solo por no pasar por alto, Ajá, el sí, Salmo sí, sí. 67, el versículo Ok. 4 dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y Y pastorearás las naciones en la tierra. O sea, gócese. la invitación de David es Confía. alégrense y gócense, Claro, porque el juicio de Dios, pues es un juicio con equidad. correcto. Ahí podemos estar tranquilos y podemos Tranquilamente. estar Ok. seguros. Ahora el pacto. El pacto, el El fondo, pacto. Bueno, sí. el pacto es ese compromiso que Dios hizo con el ser humano, a través del cual, pues Dios lo invita Ujú. a que lo acepte o a lo aceptemos a Él como Dios, a que seamos fieles a sus preceptos y sus mandamientos, en otras palabras, que obedezcamos, y entonces Él nos tomará a nosotros, como se lo prometió al pueblo de Israel, y hará de nosotros su especial tesoro. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5 en adelante. Dice Él, haré de ti mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces el pacto que Dios ha hecho con nosotros, lo hizo con el pueblo de Israel y luego desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pues lo hace con nosotros. Es ese pacto a través del cual si hacemos de Él nuestro Dios y lo obedecemos, pues Él nos cuidará, nos protegerá, dará de nosotros su especial tesoro. Sí, y saben, hermanos y pastores, compañeros, cuando uno hace un pacto con un ser humano, uno tiene de pronto el temor, "Mm, este amigo me puede fallar, este me puede salir mal", pero cuando uno hace un pacto con Dios, hermano, Garantía. hay garantía de que nada te va a fallar, porque el Señor es fiel. Y eso es importante resaltarlo, y de ahí que Él reine y sea nuestro soberano, y por lo tanto lo debemos de adorar en respuesta natural a la fidelidad de Dios. Y dentro de todo este marco, pues se encuentra también en la lección, nos recordaba que se encuentra la ley de Dios dentro de todo esto. Y me parece importante también que hablemos cuando la Biblia, Pastor Goiti, habla de la ley, cuando uno lee la palabra de Dios de la ley, ¿a qué se refiere realmente? Porque algunos tienen el concepto que es exclusivamente los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, originalmente la palabra ley en el hebreo es Torah, eh, en el griego es Pentateuco. Específicamente, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, son los testimonios, son todo el compendio de consejos divinos para que nuestra vida sea de grande bendición. Ahora, hoy podemos decir qué es la ley, pues es su palabra, es la revelación, la inspiración de Dios para nosotros. Pues Dios espera que como respuesta a ese pacto, a ese acuerdo de amor, Sí. nosotros podamos obedecer. Ok. Y entonces, ¿qué papel juega
esa ley en el plan de la salvación del ser humano, ¿no? Porque sabemos que es un acuerdo, ¿no? Ya vimos que es el Señor cumple, el Señor promete bendecirnos, pero también el Señor pide algo de nosotros. Y yo creo que ahí entra la ley, ¿cierto, Pastora Bella? Sí, también me quiero remitir a lo que decía la lección. ¿Ok? eh, Dice, la ley de Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta que puede resistir al juicio de Dios. Así que podemos entender que la ley de Dios cumple la función de instruir, instruye al pueblo. Pero no solamente eso, sino que todos recordamos ese famosísimo Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies, Tu tu palabra palabra y lumbrera ilumina mi mi camino. camino. Por lo tanto, la ley de Dios, la palabra de Dios, que es lo que el pastor explicaba, la ley se refiere a la palabra de Dios, pues es algo así como una lámpara que me muestra el camino, que me muestra mis errores, que me muestra mis defectos. En otras ocasiones lo hemos comparado con un espejo ¿Ok? que cumple la función de mostrar mi condición y llevarme a aquel que me puede limpiar, que es Cristo Jesús. Así que la ley pues nos instruye, nos enseña, nos corrige, Sí. es una bendición, nos da paz, también ¿Por qué, trae a la pastor? Y yo elección. quería llevarlo allá. ¿Por qué la ley me da paz? Porque cuando Bueno, yo me miro en el espejo y me veo lleno de errores y de dificultades, ¿cómo eso me puede producir paz? bueno, va de la mano con lo que David hacía, ¿no? Le decía al Señor, examíname, Señor, mírame. Si Dios ha sido o se ha convertido en alguien que está dentro de mí, en quien confío plenamente, a quien puedo ir, es como cuando tú tienes algo, un peso dentro de ti, algo que estás escondiendo y te sientes con una carga terrible. Pero cuando tú eres consciente de tus errores, que es lo que la ley hace con nosotros, y nos ponemos en paz con Dios, vamos a Él, le pedimos perdón, eh, entramos en una charla con Él, ¿cuál es el resultado que hay en el corazón? Paz. Eso lo vemos reflejado en cualquier actividad de la vida. Alexis, si un día Así es. discutes con tu esposa, no sé si lo has hecho, No, pero si él no algún es día, peleón, él no es peleón. algún día discutes con tu esposa, ese día Angustia. hay angustia, uno sale al trabajo y las cosas no están bien, Sí, sí, preocupado, sí. pero cuando hablas con ella, y las cosas se arreglaron, se aclararon, sí, independientemente de quién haya tenido la culpa, ¿cuál es el resultado que hay? Es paz. Llega automáticamente la Ahora, paz. Así no es. sé si recuerdan esa frase, contra tales cosas no No hay hay ley. ley. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando tú estás de la mano en el acuerdo, en el pacto, cuando tú vas en la línea con el hacedor, pues contra tales cosas no hay ley. No hay nada que temer. Ahora, ¿por qué tememos? Es la pregunta. ¿Por qué tememos? O sea, ¿cuándo la ley se convierte en un problema? Recuerden que el enemigo, su tarea es acusarnos. Entonces, es como que, vamos a poner aquí un ejemplo normal, un ejemplo pastoral. Te tocó visitar a ¿Ok? una hermana a un hermano, y resulta que ese hermano, hay espíritus ahí que lo molestan, y tú estás allí con dos o tres hermanos más, y de repente estás en plena visitación y ¡fuale! El hermano empieza a hacer movimientos extraños, a voltear los ojos. Cuando tú volteas a ver a los dos o tres hermanos, están en angustia y están asustados. ¿Cuál es el susto en realidad que por lo general le da al hermano? Y es, wow, que uno venga esté endemoniado aquí, vaya y diga algo que diga algo que los demás vayan a escuchar. Entonces puede sonar chiste, pero si el diablo a través de alguien te dice que estás haciendo algo malo, pero ya eso malo tú lo confesaste al Señor, no debes temer porque el Señor es tu garante. ¿Qué sería lo peor que pase? Que el diablo te diga algo que aún no habías confesado. Y yo creo que hasta hay que sentirse agradecido, gloria a Dios, este es el momento de confesar. O sea, el punto es que no hay juicio peligroso si hay una confesión sincera y a tiempo. Bien, yo quiero que concluyamos, compañeros, la lección y apreciados hermanos, es muy importante que nunca terminemos la lección sin explicar plenamente y puntualmente cuál fue el centro de la lección de esa semana. Que los hermanos digan, "Ah, ok, esta semana estudiamos esto.
Yo quisiera, en una frase, Pastor Goitia, en una frase, ¿cuál sería el centro de la lección de esta semana? Dios es todo. Dios es todo. Ok, Pastor Abella, ¿usted cómo lo expresaría? Lo mismo, pero en otras palabras. Sí, Que señor. Dios es soberano, Eso era. que Él es el que reina, Él es el que juzga. En otras palabras, Él está al control. Él es nuestro Dios, está en el control. Amén. Amén. De verdad que ha sido, apreciados compañeros, un privilegio. Gracias. Pienso que la lección fue muy especial y, apreciados hermanos, realmente es valioso el que podamos nosotros profundizar de esta manera y llevar los puntos focales centrales bien claros a toda nuestra hermandad. Recuerden, cada semana estaremos compartiendo esta herramienta, valórenla, compártanla con otros, no solamente aquí en el Alto Magdalena, puede llegar a otros lugares, como sé que lo que está pasando en este momento con su programa Estudiando para Compartir. Así que, mis apreciados hermanos, Dios me los bendiga. Ha sido realmente un gozo volver a estar con ustedes y espérenos cada 8 días, que con la bendición de Dios allí estaremos. Dios les guarde y que tengan un repaso de lección muy bendecido. Hasta luego. Dios les bendiga. Gracias.